¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que pones en tu boca podría determinar qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios? Sé que suena extraño. Vivimos en un mundo donde la comida es nutrición, placer, cultura, pero rara vez la vemos como un mensaje espiritual. Sin embargo, en tiempos bíblicos, cada comida que llegaba a la mesa de una familia hebrea tenía un peso que iba mucho más allá del hambre. Era simbólica, era un pacto, era revelación. Cierra los ojos un momento, o mejor aún, manténlos abiertos, porque lo que voy a describir merece ser visto con total claridad. Imagina un campo de trigo bañado por la luz dorada del atardecer a las afueras de Jerusalén. El viento mueve suavemente las espigas, como si la tierra misma respirara. A lo lejos, una mujer de manos callosas y mirada firme recoge los últimos tallos del día. No canta por costumbre, sino como un acto de gratitud, porque para ella, ese trigo no es solo trigo, es provisión divina, es la mano visible de un Dios que cumple lo que promete. Más tarde, esas mismas manos callosas amasan la harina sobre una piedra caliente. El olor a pan recién horneado impregna el aire. No hay levadura en esta masa, no por descuido, sino por obediencia, porque en esa familia, como en miles de familias israelitas, la ausencia de levadura no era un detalle culinario, era una declaración de pureza, una forma de decirle a Dios, sin palabras, aquí no hay nada oculto, no hay corrupción en esta casa. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Un momento en el que un simple gesto, una comida, un aroma, una costumbre, te conectó con algo más profundo que tú mismo. Si la respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte de una forma inesperada. La Biblia está llena de estos momentos, de señales ocultas en la vida cotidiana, de mensajes sagrados camuflados en cosas comunes, el pan en la mesa, el aceite en la lámpara, la sal vertida en el altar. Cada uno de estos elementos tenía su propio lenguaje, una voz espiritual que hablaba directamente al corazón de quienes sabían escuchar. Y lo fascinante es que este lenguaje no ha desaparecido, sigue vivo, sigue hablando. Hoy emprendemos un viaje que comienza en los campos de la tierra prometida, pasa por las manos de agricultores, pastores y sacerdotes, y llega al altar de Dios. Descubriremos por qué ciertos alimentos se consideraban sagrados, por qué otros estaban completamente prohibidos en ciertas épocas, y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con la pureza que Dios siempre ha buscado, no en rituales externos, sino en lo más profundo del corazón humano? Te lo digo ahora mismo, cuando terminemos, nunca volverás a ver el pan, el aceite de oliva ni la sal de la misma manera, nunca más. Pero antes de llegar al altar, necesitamos comprender el mundo en el que todo esto ocurrió. Necesitamos caminar sobre esta tierra, sentir este calor, vivir esta vida cotidiana, porque la espiritualidad bíblica no flotó en el aire, nació de la tierra, de las manos, del sudor de hombres y mujeres comunes que encontraron a Dios en los gestos más sencillos de su vida cotidiana. Y es precisamente por eso que existe este canal. No estamos aquí solo para contar viejas historias, estamos aquí para reavivar algo que a menudo yace latente en nosotros, esa sensibilidad espiritual que reconoce a Dios en las cosas sencillas, en el pan partido, en el aceite derramado, en la sal que preserva y purifica. Y cada vez que te detienes, observas y te dejas conmover por este tipo de contenido, algo se mueve, no solo dentro de ti, sino a tu alrededor. Si este tema te ha llamado la atención hasta ahora, si algo en estas palabras te ha conmovido inesperadamente, me gustaría saberlo. Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una experiencia personal, una frase que te ha estado dando vueltas en la cabeza. No tiene que ser larga. A veces una sola palabra lo dice todo. Estos comentarios son los que transforman un video en una conversación real, y una conversación real en una comunidad. Y si aún no le has dado me gusta a este video, ahora es el momento. No por obligación, sino porque un simple gesto tuyo le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece ser visto por más personas. Cada me gusta es como una semilla,
Nunca se sabe a quién llegará este mensaje, quién necesitaba escuchar exactamente esto hoy, en este momento de su vida. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. No por formalidad, sino porque lo que estamos construyendo aquí es un espacio de profundidad, de historia, de fe que profundiza en la vida cotidiana. Hay contenido nuevo cada semana y sería una pena que te perdieras lo que viene. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que te llegue la próxima historia en cuanto se publique. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada suscriptor, cada comentario, cada publicación compartida es una forma de decir, este asunto es importante, este mensaje debe llegar a más gente, y realmente creo que ella lo necesita. Ahora, con el corazón preparado y la atención agudizada, es hora de sumergirnos de verdad en este mundo, porque comprender lo que sucedía en la vida cotidiana de un pueblo que vivía entre el campo y el templo es la clave para comprender por qué cada alimento que llegaba al altar tenía tanto peso espiritual. Imagina despertar incluso antes del amanecer. El cielo aún está oscuro, pero la casa ya está despierta. El fuego está encendido, el agua se calienta y las mismas manos que trabajaron la tierra ayer, ya están comenzando el primer gesto del día. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. No hay momento en que la vida ordinaria termine y comience la vida espiritual. Para los hebreos de tiempos bíblicos, todo era uno. El trabajo era adoración, la cosecha era gratitud, la comida era comunión. Y esta mentalidad, esta forma de ver el mundo, es precisamente lo que el mundo moderno ha perdido y lo que necesitamos recuperar con urgencia. Piénsalo. Hoy en día, separamos todo en cajas. La caja de la fe es para los domingos por la mañana. La caja del trabajo es de lunes a viernes. La caja de la familia es para cuando hay tiempo libre. ¿Y la comida? La comida se ha convertido en combustible, algo que ingerimos entre reuniones, entre plazos. Hemos perdido la capacidad de sentarnos a la mesa y sentir que es un momento sagrado. Pero en tiempos bíblicos, esta separación simplemente no existía. Y comprender esto cambia por completo nuestra forma de leer las Escrituras y más que eso, cambia nuestra forma de vivir. El día del israelita promedio comenzaba mucho antes del amanecer. Los campos debían trabajarse mientras el sol aún era soportable. Los niños aprendían desde pequeños a reconocer la tierra fértil, a sembrar en la estación adecuada, a respetar el ritmo de la tierra. Y este ritmo no era solo agrícola, sino teológico. Porque la tierra pertenecía a Dios. No era una metáfora, era una ley, era una creencia profunda, arraigada en la identidad de todo un pueblo. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Este versículo no era solo poesía, era el fundamento de toda la economía, la cultura y la espiritualidad israelitas. Y cuando comprendes que la tierra pertenecía a Dios, empiezas a comprender por qué cada gesto relacionado con la comida tenía tanto peso. Plantar era un acto de fe, regar era una declaración de dependencia, cosechar era un momento de reverencia. Y cocinar, sí, cocinar, era casi un ritual sagrado. La cocina no era solo el lugar donde se preparaba la comida, era el corazón del hogar, el espacio donde la familia se reunía con lo que Dios había provisto, donde lo invisible se hacía visible, donde la providencia se convertía en pan. Esta realidad no es tan lejana como parece. Si creciste en el México rural, quizá conozcas la sensación de ver a tu abuela madrugar para preparar tortillas en el comal, una rutina que parece sencilla, pero que lleva generaciones de identidad y pertenencia. Si tienes raíces en los pueblos del norte de España o en las comunidades rurales de Argentina, quizá ya hayas sentido esa profunda conexión entre la tierra, la comida y algo más grande de lo que podemos nombrar. Ese hilo que conecta al hombre con la tierra y a la tierra con el cielo, siempre ha existido, en diferentes culturas, en diferentes idiomas, pero con la misma fuerza. Lo que la Biblia hace es revelar los fundamentos espirituales de este hilo. Muestra que lo que parecía ser mera cultura, mera tradición, mera costumbre, era en realidad lenguaje.
Era Dios hablando a través de la vida cotidiana de un pueblo, y uno de los lenguajes más poderosos de esta comunicación era la comida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que viene a continuación es donde las cosas empiezan a ser realmente reveladoras. Piensa en el pan, no en el pan industrial que compras en el supermercado envuelto en plástico. Piensa en el pan hecho a mano, con harina molida en piedra, con agua de pozo y con un fuego encendido antes del amanecer. Este pan era mucho más que un alimento. Era el símbolo más poderoso de la relación entre Dios y la humanidad. Y esta relación comienza en los primeros capítulos de la Biblia, mucho antes de que el pueblo de Israel existiera como nación. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, Dios les dio plantas, frutos y semillas para comer. La provisión fue directa, abundante y generosa. No hubo esfuerzo, sudor ni lucha. Pero después de la caída algo cambió radicalmente. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Esta es una de las frases más trascendentales de toda la Biblia y a la vez una de las más cargadas de significado espiritual, porque a partir de ese momento el pan ya no se da simplemente. Hay que ganárselo. Y en esta ganancia hay todo un camino de dependencia, de fe, de reconocer que por mucho que el hombre plante y riegue, es Dios quien lo hace crecer. Siglos después, cuando el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto y finalmente lo abandona, en una de las historias más dramáticas e impactantes de la historia de la humanidad, el pan vuelve al centro de la narrativa, y no cualquier pan. En la noche de la liberación, Dios da una orden específica, detallada y urgente: comed pan sin levadura. No había tiempo para esperar a que la masa leudara. La liberación se acercaba, el momento era ahora. Y ese pan sin levadura, esa masa simple y densa, sin nada que la hiciera levar, se convirtió en el símbolo eterno de ese momento, el símbolo de la prisa que obedece, de la fe que no duda, de la pureza que no necesita adornos para ser real. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, se instituyó precisamente para que este momento nunca se olvidara. Durante 7 días no se pudo encontrar levadura en los hogares israelitas. No era solo una restricción dietética, sino una purificación espiritual. Una vez al año, cada familia debía barrer cada rincón de la casa en busca de cualquier rastro de levadura. Y esta búsqueda física era de hecho una búsqueda interior. Una pregunta que cada persona debía hacerse: ¿qué hay en mi vida que se está pudriendo sin que me dé cuenta? ¿Qué crece en las sombras, contaminando lo que debería ser puro? Porque esa es la naturaleza de la levadura. No aparece de repente. No llega con un estallido, con señales, con advertencias. Se infiltra, silenciosamente, en pequeñas cantidades, y trabaja desde dentro, invisiblemente, hasta que todo a su alrededor se transforma. No notas cómo sube el pan mientras lo observas después de un rato y simplemente es diferente, más grande, más inflado, alterado desde dentro. Y es precisamente esta imagen la que hace que la metáfora espiritual sea tan poderosa y tan inquietantemente precisa, porque así funciona el pecado, así funciona la hipocresía, así funciona el orgullo, así funciona la falsa doctrina. No entran de frente, declarando sus intenciones. Entran por los lados, a través de pequeños descuidos, a través de decisiones aparentemente insignificantes que tomamos cuando creemos que nadie nos ve, y especialmente cuando creemos que Dios no nos presta atención. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, cambian la textura del corazón, inflan el ego, distorsionan la percepción, y cuando la persona finalmente se da cuenta, la masa ya ha crecido demasiado. Esta verdad oculta, guardada en un sencillo ritual culinario de un pueblo antiguo, es, de hecho, una de las enseñanzas más urgentes y necesarias para los tiempos en que vivimos, porque nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil aparentar pureza sin serlo. Nunca ha sido tan sencillo construir una imagen impecable por fuera mientras el corazón fermenta por dentro. Las redes sociales han creado una era de efervescencia disfrazada de excelencia, de corrupción interna envuelta en narrativas inspiradoras, y la Biblia, con toda su sabiduría ancestral, ya lo sabía, ya lo advertía,
ya exigía una purificación que no empieza en el escaparate, sino en los sótanos. Jesús no dejó lugar a dudas. En Mateo 16, en medio de una conversación con sus discípulos, lanza una advertencia que parece surgida de la nada, pero que tiene un peso enorme: cuidado con la levadura de los fariseos. Los discípulos estaban confundidos, creían que hablaba de pan literal, y Jesús necesitaba explicarlo. No hablaba de comida, hablaba de una mentalidad, un sistema de creencias que por fuera parecía impecable, lleno de reglas, rituales y una apariencia de santidad, pero que por dentro estaba podrido, inflamado por el orgullo, corrompido por la hipocresía, fermentado por la vanidad religiosa. El impacto de esa declaración en el público fue inmenso. Los fariseos eran los líderes religiosos más respetados de la época. Eran los guardianes de la ley, los intérpretes de las escrituras, los modelos de piedad. Y Jesús decía: cuidado con su levadura. Decía que era posible conocer toda la ley y aún así estar completamente corrompido por dentro. Que era posible decir todas las oraciones correctas, en el momento oportuno, con las palabras correctas, y aún así tener un corazón lleno de levadura, lleno de una corrupción invisible que nadie veía, excepto Dios. En 1 Corintios 5, Pablo retoma esta imagen con mayor fuerza. Se dirige a una comunidad que toleraba algo malo en su seno, actuando como si no fuera un problema, y usa la metáfora de la levadura para sacudir a esta comunidad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una cosa pequeña, tolerada o ignorada, tiene el poder de contaminar todo a su alrededor. No hay pecado lo suficientemente pequeño como para ser ignorado. No hay corrupción lo suficientemente mínima como para ser tolerada, porque la levadura no deja de crecer. Sigue trabajando hasta que todo se ve comprometido. Y aquí llegamos a la esencia de todo, la verdad que da nombre a este video y que debe decirse sin rodeos. La pureza que Dios desea no comienza con acciones externas, no comienza con lo que haces o dejas de hacer delante de la gente. Empieza en el corazón, nace en lugares invisibles, crece en decisiones silenciosas, en intenciones ocultas, en los pensamientos que tienes cuando estás solo. Y solo entonces, tras nacer en tu interior, se revela en la vida, en las relaciones, en las decisiones, en la forma en que tratas a los demás, en la integridad que mantienes incluso cuando no hay público. Sin levadura, sin corrupción, no como un eslogan, no como una actuación, sino como una realidad interior que se desborda hacia afuera, porque no hay forma de contener lo genuino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay otro elemento en esta historia que la mayoría de las personas nunca se han detenido a analizar cuidadosamente y que revela una dimensión completamente diferente de este viaje espiritual de alimentos bíblicos. Piensa en el aceite de oliva, no en el aceite de oliva embotellado que usas para freír patatas. Piensa en el aceite de oliva prensado a mano, extraído de aceitunas cultivadas en tierras áridas, bajo un sol implacable, por manos que conocían cada árbol por su nombre. En el mundo bíblico, este aceite era uno de los elementos con mayor significado espiritual que existían, y el proceso de su producción, la transformación de la aceituna en aceite puro, es una de las metáforas más poderosas y a la vez más dolorosas que nos ofrece la Biblia. Para extraer el aceite, era necesario triturar la aceituna, no prensarla suavemente, triturarla, con fuerza, con una presión intensa y prolongada, y cuanto mayor era la presión, más puro era el aceite que salía. El primer aceite, extraído con la presión más intensa y cuidadosa, se reservaba para los usos más sagrados: ungir a los reyes, iluminar el tabernáculo, consagrar a los sacerdotes. Era el aceite de la presencia de Dios. Y solo existía porque la aceituna había sido triturada. ¿Alguna vez te has sentido aplastado? ¿Has pasado alguna vez por un período en el que todo a tu alrededor parecía apretarte? Problemas financieros, relaciones difíciles, decepciones inesperadas, pérdidas inesperadas. Esta sensación de intensa presión que la vida a veces nos impone tiene un nombre en el vocabulario espiritual bíblico. Es el proceso de extracción.
Es el momento en que Dios extrae de ti lo más puro, lo más genuino, lo más preciado, no porque sea cruel, sino porque el aceite de calidad no surge sin presión. Y las personas de carácter profundo, fe genuina y verdadero impacto, rara vez llegan allí sin haber pasado por el proceso de aplastamiento. El tabernáculo, el lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaba entre el pueblo, tenía una lámpara inextinguible. Día y noche necesitaba estar encendida, y el combustible de esta lámpara era aceite de oliva puro. Aceite de oliva que había pasado por un proceso completo de extracción, como si Dios dijera, de forma simbólica y profunda: lo que ilumina mi presencia, lo que mantiene encendida la llama de lo sagrado, es aquello que ha resistido la presión y ha emergido más puro al otro lado. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habla de mujeres jóvenes que salen al encuentro del novio, una imagen de la espera de la presencia divina, y 5 de ellas llevan suficiente aceite, mientras que las otras 5 no. Cuando llega el novio, las 5 que no tienen aceite deben salir a comprar más, y se pierden el momento. Es una historia sobre la preparación espiritual, sobre no depender del aceite ajeno, de una fe prestada, de una experiencia religiosa de segunda mano. Se trata de haber pasado por el proceso uno mismo, haber sido aplastado y emerger con algo genuino, con algo que no se acaba cuando la situación se pone difícil. La sal viene después en este viaje y aporta una dimensión completamente diferente, pero igualmente reveladora. En el mundo antiguo, la sal era más valiosa de lo que muchos imaginan. En algunas culturas, los soldados romanos recibían parte de su paga en sal, de ahí la palabra salario. En el Oriente Medio bíblico, la sal se usaba para conservar alimentos, sellar acuerdos, purificar y dar sabor. Era un elemento del pacto, de un compromiso duradero. Y cuando Dios instituye lo que la Biblia llama el pacto de sal, en Números 18, usa el lenguaje más permanente e inquebrantable que la cultura conocía. Un pacto de sal era inquebrantable, porque la sal no se disuelve, conserva, penetra, transforma todo lo que toca de adentro hacia afuera, justo lo contrario de la levadura, que corrompe, infla y distorsiona. La sal es la antítesis perfecta de la levadura, y no es casualidad que Jesús, al hablar a sus discípulos sobre quiénes estaban llamados a ser en el mundo, usara precisamente esta imagen: vosotros sois la sal de la tierra. No dije que serían grandes líderes, no dije que construirían imperios, dije que serían sal, agentes de preservación, de sabor, de transformación silenciosa y profunda en los entornos donde vivieron. Ser la sal de la tierra es ser la presencia que previene la corrupción a tu alrededor. Es ser el tipo de persona que al entrar en una habitación, un lugar de trabajo, una familia, una comunidad, cambia la atmósfera moral de ese lugar, no por la fuerza, no por el volumen, sino por la calidad de lo que lleva dentro, por la ausencia de levadura, por la presencia de algo genuino, preservado, puro. Y aquí el viaje espiritual de los alimentos bíblicos comienza a revelar una impresionante coherencia interna. No son símbolos dispersos al azar por las páginas de la Biblia, son piezas del mismo mosaico que cuentan la misma historia con diferentes lenguajes. El pan sin levadura habla de pureza y obediencia. El aceite de oliva habla de transformación por presión. La sal habla de un pacto permanente y un impacto preservador. Y cada uno de ellos apunta en la misma dirección, hacia adentro, al corazón, al lugar donde todo comienza antes de manifestarse en la vida. Existe otra práctica bíblica que muy pocas personas conocen a fondo, y que quizás sea la más radical de todas en cuanto a la relación entre la comida y la espiritualidad. Los israelitas tenían una ley que estipulaba que las primicias de cualquier cosecha, los primeros granos, las primeras uvas, los primeros higos, pertenecían a Dios. No eran opcionales, no eran un porcentaje negociable, eran las primeras, y debían llevarse al altar antes de que la familia consumiera cualquier otra fruta. Piensa en el impacto de esto en una cultura de subsistencia, en una familia que dependía literalmente de la cosecha para sobrevivir todo el año, que no tenía ahorros en el banco, ni seguro de cosechas, ni un plan B, solo tenían la tierra y lo que producía.
Y Dios dijo, el primero me pertenece. Fue una declaración radical de fe. Con cada acto de la cosecha, decía, confío en que tú proveerás el resto. No retengo lo primero para asegurar mi supervivencia. Te doy lo primero porque creo en tu fidelidad. Esta mentalidad, este orden espiritual de anteponer a Dios a cualquier necesidad, a cualquier cálculo, a cualquier seguridad humana, es exactamente lo opuesto a la mentalidad de la levadura. La levadura se reserva para sí misma, se hincha para sí misma, crece para sí misma, se dan las primicias, se entregan, confían. Y en esta apertura, en esta entrega, hay una pureza que va mucho más allá de cualquier ritual externo. Hoy lo llamamos de otras maneras. Lo llamamos gratitud, generosidad, prioridad espiritual. Pero la esencia es la misma. Es la decisión, tomada antes de cualquier garantía, de que Dios es lo primero, antes de pagar la factura, antes de aprobar el proyecto, antes de establecer la seguridad, antes de confirmar el éxito. Esta decisión, repetida día tras día, cosecha tras cosecha, es lo que moldea el carácter, es lo que elimina la levadura del corazón y la reemplaza con algo más limpio, más sólido, más parecido al carácter de Dios. Y esta transformación no ocurre de golpe. Es un viaje, como una semilla que necesita ser plantada, regada, esperada, cosechada, molida, amasada, horneada, hasta convertirse en pan. Como una aceituna que necesita ser machacada para volverse luz, como la sal que necesita disolverse para conservarse. Cada etapa tiene su tiempo, cada proceso tiene su presión necesaria, y la tentación de saltarse pasos, querer llegar al altar sin haber pasado por el campo, es exactamente la tentación de la levadura. La ilusión de crecer sin el proceso, de parecer sin ser. Si estás en una fase de espera, una fase de presión, una fase en la que parece que nada crece como esperabas, quizá lo que ocurre no sea abandono. Quizá sea un proceso. Quizá te estén moliendo, amasando, calentando, no para destruirte, sino para transformarte en algo que pueda servirte en la mesa de Dios. Algo sin levadura, algo verdadero, algo cuya autenticidad, cuando llegue el momento, nadie tendrá que cuestionar, porque será evidente, olerá a horno, tendrá la textura de algo que ha pasado por todo el proceso. Escríbelo en los comentarios, estoy en el proceso. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no fue casualidad. No todos están dispuestos a sentarse, escuchar y dejar que un mensaje penetre de verdad. La mayoría ve los primeros minutos y se va, pero tú te quedaste. Y eso dice mucho sobre dónde te encuentras en este viaje, sobre el tipo de transformación que buscas, incluso si aún no tienes las palabras exactas para definirla. Todo lo que se ha dicho aquí hoy, el pan sin levadura, el aceite de oliva extraído a presión, la sal que conserva sin necesidad de gritar, las primicias dadas antes de cualquier garantía, es, en esencia, un solo mensaje, un mensaje que el mundo antiguo sabía de memoria y que el mundo moderno ha olvidado, que una vida que vale la pena vivir comienza desde dentro, que la pureza no es actuación, que el carácter genuino no necesita levadura para parecer más grande de lo que es, que a Dios no le impresiona lo que infla, se conmueve por lo que es verdadero. Este mensaje se construyó aquí en cada bloque, cada historia, cada imagen. Y si te conmovió de alguna manera, si en algún momento pensaste, esto es para mí, deja eso en los comentarios. Escríbelo, ese mensaje era para mí. Así de simple. Porque este comentario no es solo una interacción en pantalla. Eres tú marcando un momento, indicando que algo ha cambiado, o al menos ha empezado a cambiar, desde entonces. Si te identificas con este tipo de contenido, historias que recurren a la Biblia, no para complicar las cosas, sino para revelar lo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto, entonces tiene sentido que te suscribas a este canal. No porque los números importen más que las personas, sino porque cada suscripción es una puerta que abres para seguir recibiendo este tipo de conversación. Cada semana hay una nueva historia, un nuevo ángulo, una nueva capa de la misma verdad que nunca pasa de moda. Dale a me gusta antes de irte. No es una obligación,
sino una señal de que esta conversación valió la pena, que lo que se dijo aquí tenía sustancia, que era cierto, que contenía algo que te llevarás contigo más allá de esta pantalla. Y hay un video aquí que complementa perfectamente lo que se dijo hoy. Haz clic y sigue conmigo, porque este viaje aún tiene mucho camino por recorrer.